Muy buenas noches, mis amados. Esta noche empezaremos un estudio. Empezaremos en el estudio con el tema la obra del Espíritu Santo. Vamos a leer Juan 16. Lo vamos a leer de la versión Reina Valera 1960. Juan 16, versículo 8. Hablando del Señor Espíritu Santo, aquí Jesús indica. Versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Esto en sí resume lo que es la obra del Espíritu Santo, del Señor Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay que tener muy en claro que no estamos hablando aquí de lo que es la manifestación o la llenura del Espíritu Santo. No estamos hablando de los dones del Espíritu Santo, sino de la obra en sí del Señor Espíritu Santo en nuestras vidas. Y lo primero, la primera tarea del Espíritu Santo en la vida de una persona es convencerla de pecado. Y como indica aquí Jesús, de pecado por cuanto no creen en mí. La Biblia indica claramente que no creer en el Señor Jesús eh, es pecado y la paga del pecado es muerte. Cuando la persona no cree en el Señor Jesús, obviamente tiene una vida de pecado y el pecado, como ya dijimos, produce muerte. La obra en este caso del Espíritu Santo es convencer a la persona, llevarla al entendimiento de la realidad de Jesús en su vida y obviamente producir el arrepentimiento. El arrepentimiento por eso es el primer paso para llegar a una vida espiritual. Como decimos, una vida espiritual desde este punto de vista no se trata de dones del Espíritu o de manifestaciones del Espíritu. Podemos ver en Primera de Corintios 13 la preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, esto está en Primera de Corintios 13, 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Desde el punto de vista que lo estemos viendo, la obra del Espíritu Santo, no estamos hablando de lo que es la llenura del Espíritu Santo en hablar lenguas angélicas, sino la obra de arrepentimiento que hace el Señor Espíritu Santo en la vida de la persona. Quisiera que leyéramos el Salmo 51. Vamos a leer siempre en la Reina Valera 1960. Salmo 51. Este salmo quisiera recordar que fue escrito por David justo después de que Natán lo confrontara por su pecado, el pecado que cometió. Em, ya todos conocen la historia, ¿no? David estaba observando desde su terraza y vio a Betsabé y la llamó, se acostó con ella, según la Biblia. Ella concibió y luego David llamó al esposo de Betsabé y lo mandó a que fuera a la casa y que se acostara con su esposa. Obviamente aquí David quería que Urías se acostara con Betsabé para poder, pues, como quien dice, justificar el embarazo de Betsabé y que Urías reconociera al niño como de él, cuando en realidad era producto de esta unión infiel entre David y Betsabé. Entonces estamos hablando de un terrible pecado que cometió el rey David y no contento con esto, una vez que Urías se negó, sabemos que Urías estaba en batalla y cuando regresó, él no quiso entrar a su casa, no quiso entrar a su casa y estar con su mujer mientras el arca y los soldados estaban en tiendas y estaban en batalla.
Urías no consideró noble o apropiado el dormir en su cama con su esposa mientras todos los demás estaban pasando pesares en la batalla. Entonces, David, al ver la decisión de Urías, no tuvo más remedio que procurar su muerte. Sabemos que David le envió a lo más crudo de la batalla y donde Urías murió. Y después de eso, em, David pues pudo casarse con Betsabé y empezó pues su vida con Betsabé. Sabemos que Betsabé tuvo a su bebé y en ese momento llega el profeta Natán. El profeta Natán le revela a David y lo confronta con su pecado de una manera pues em, bueno, un poco como le insinuó que otra persona había cometido un pecado terrible y David no sabía que Natán, el profeta Natán, estaba hablando de él mismo. Cuando David fue confrontado con su pecado, David se arrepiente y escribe este verso. El Salmo 51 es tremendo, hay que leerlo, pero este salmo nos sirve a todos, nos sirve a todos en el sentido de que si hemos cometido pecados y vemos que los de David fueron graves, si hemos cometido pecados, aquí David muestra arrepentimiento, pide perdón y se muestra muy dolido, muy humillado por el pecado que cometió. Vamos a leer un poquito del Salmo 51. Empieza, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Leamos, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Aquí lo importante es que está reconociendo su pecado, aquí sigue él rogando, pero el que más me llamó la atención es este versículo, vamos a ver, aquí está, el versículo 17, Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Este es el versículo, bueno, a mí, en mi opinión, es el más hermoso de todos. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y aquí esto tiene una explicación muy sencilla. Si nosotros relacionamos este versículo con el versículo que leímos en Juan 16, en Juan 16, 8, que dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Y lo estamos relacionando con Salmo 51, 17. Podemos nosotros entender y concluir que la razón por la cual Dios no rechaza al corazón contrito y humillado es sencillamente porque el hecho de que tengamos un corazón contrito y humillado es la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos hace sentirnos contritos y humillados. Es el Espíritu Santo el que nos convence de que hemos pecado. Es el que nos hace sentirnos mal. Y aquí podemos ver, por favor, lean en su casa el Salmo 51, todo lo que David manifiesta y no niega. En ningún momento David, en este caso, niega que él haya cometido pecado. A él habla, yo reconozco mis rebeliones. En el siguiente versículo dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Aquí podemos ver que David está perfectamente consciente de que él ha cometido un pecado. Está consciente, no está poniendo excusas. Pone un poquitito de excusas aquí cuando dice que en pecado me consiguió mi madre. Parece que fuera universal culpar a la madre. Pero en sí, básicamente,
David está reconociendo que pecó, está arrepentido de haberlo hecho, está humillado y está avergonzado. Esta es la obra del Espíritu Santo. Si leemos aquí, como regresamos y estamos regresando así entre los dos versículos, el Espíritu Santo convence de pecado, convence al mundo de pecado. Entonces, bajo esta óptica, bajo este punto de vista, podríamos concluir que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que ha convencido a David de que ha pecado y el que lo ha hecho arrepentirse. Bajo esta óptica, podemos decir que una persona arrepentida es una persona llena del Espíritu Santo, tanto como podría serlo una persona que está hablando en lenguas o que está profetizando. Em, este mensaje va dirigido, pues número uno, a la persona que haya pecado, y la Biblia también dice, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la hora estamos destituidos de la gloria de Dios. No tengo el versículo en la mano, lo lamento si no lo estoy diciendo bien. Pero una persona arrepentida, una persona que no niega su pecado, que lo está confesando, una persona que está derramando sus lágrimas delante de su Señor, pues es una persona llena del Espíritu Santo. Así de sencillo. Nadie se arrepiente por su propio gusto. Bueno, no sé si nadie, ¿verdad? Pues habrá personas muy buenas que cometen algún pecado y, bueno, no lo sé si alguien se arrepiente por su propio gusto, pero esta hora de llegar con este corazón contrito y humillado, de llegar con lágrimas, de llegar con arrepentimiento, esta es la obra del Espíritu. Se usa mucho el concepto de culpa, ¿no? Nos han enseñado el concepto de culpa como algo muy negativo. Y lo es, hay culpa que, como lo dice la Biblia, hay tristeza que produce el mundo y tristeza que produce el espíritu. La culpa que produce el mundo, en este caso, es cuando la persona se está acusando, se está como dando golpes de pecho, se está auto, autovictimizando, ¿no? Básicamente culpando y acusando. Esa culpa es del mundo, esa culpa no sirve de nada. La persona puede pasar muchos años culpándose y recriminándose y no cambia. La culpa, en este caso, el verdadero arrepentimiento que produce es la obra del Espíritu Santo, es la que produce un cambio de mentalidad. O sea, la culpa positiva, si hubiera algún tipo de culpa positiva, es la que hace que la persona se aleje del mal, que se aleje del pecado, que busque no repetirlo, que busque que jamás le vuelva a suceder algo así. Esa es la culpa eh, que produce pues un fruto de arrepentimiento, no la que cargamos años y años y seguimos cargando cosas negativas, eso no. En este caso, pues un ejemplo podría ser, por ejemplo, una persona que ha cometido una infidelidad y esta persona se arrepiente. El arrepentimiento genuino la llevaría a esta persona a decidir jamás volver a caer en otra infidelidad. Si esta persona logra el perdón de su cónyuge, en este caso em, X o Y, bueno, no vamos a decir un hombre o una mujer, porque cualquier persona puede cometer infidelidad, pero un cónyuge que obtenga el perdón de su amado, ¿no? Y es perdonado, y esta persona está realmente arrepentida, esta persona no va a volver a ver otras personas. Esta persona no va a buscar amigos del sexo opuesto. No va a permitir que la vuelvan a encontrar en una situación ahí comprometedora. ¿Por qué? Porque está arrepentida. Estos son frutos de arrepentimiento. Está decidida que eso no le vuelve a pasar.
Ahora, una persona que tal vez ha recibido perdón y lo vuelve a hacer, y como dicen en el mundo, de verdad, perdóname otra vez, y ya salí con otro, y ya salí con otro. Esta persona no está arrepentida, no hay un fruto de arrepentimiento. Entonces, básicamente, el mensaje del día de hoy es acerca de el arrepentimiento y la obra del Espíritu Santo como el primer paso en la vida espiritual. Em, como repito, y lamentablemente pues lo estoy repitiendo tal vez mucho, no estamos hablando ni del fruto del Espíritu, ni la llenura del Espíritu Santo. Estamos hablando en este caso de la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona que se arrepiente, una persona que no desea volver a pecar, una persona que desea conocer la vida en la salvación que nos da Cristo Jesús. Esta es una persona, desde este punto de vista, llena del Espíritu Santo y es una persona que no debe condenarse. Condenar no es el trabajo de una persona espiritual. Condenar y acusar no es el trabajo de la persona espiritual. Ni condenarse a sí mismo, ni condenar a otra persona. Ya sabemos quién es el acusador. Este puesto pues ya está ocupado, ¿verdad? Por alguien que no merece ni ser mencionado, pero el acusador ya está establecido que no somos nosotros, es el adversario. Él es quien acusa a los santos. Entonces, cuando una persona está arrepentida, esa es la obra del Espíritu Santo en su vida. Y puede estar segura de que si el Espíritu Santo ha puesto ese convencimiento de pecado, la única razón por la cual lo ha hecho es porque hay perdón. Es porque el Señor desea perdonar. Entonces, una persona arrepentida es una persona que solo debe pedir perdón y lo recibirá de inmediato. Vamos a ver si David fue perdonado. David sí fue perdonado. De hecho, lo dice aquí. Vamos a buscarlo. Está en segunda de Samuel 12, en el versículo, um, en el versículo 13. Segunda de Samuel 12, versículo 13. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Aquí vemos claramente que el Señor inmediatamente que David le dice a Natán: he pecado contra el Señor, Natán le contesta: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. O sea, lo libró de la muerte. Este es el trabajo de nuestro Salvador, librarnos de la muerte. Entonces aquí vemos conjuntamente la obra del Espíritu Santo, que es convencer a la persona, al pecador, de el pecado y convencerlo de arrepentimiento, y la obra de nuestro Salvador, que es salvarnos de la muerte. En este particular caso, y no quisiera yo realmente desanimar a nadie, sobre todo a nadie que sea nuevo, aquí el Señor no quitó una parte del castigo a David. Sabemos que David no murió. Lamentablemente quien murió fue el bebé que nació, ¿no? Aquí decimos: ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Em, eh, Esto tal vez sea tema para otro video, pero sufrió una parte de la consecuencia. Em,
sí quedaría como una tarea de la persona que se arrepiente una vez que ha recibido perdón de su pecado, rogar y rogar para que las consecuencias del pecado, tal vez no sufrirlas en su totalidad, pero sí, lamentablemente, hay casos donde sufrimos parte de las consecuencias. Algunas personas sufren todas las consecuencias de su pecado, hablando terrenalmente. Em, pero está del Señor, ¿verdad? En su misericordia, quitar una mala cosecha y no hacernos experimentar esta mala cosecha en nuestra vida. Esto ya viene de la misericordia y sobre todo de la soberanía del Señor, a quien le quita las consecuencias y a quien no, por las razones que a él le plazcan, porque Él es soberano. Pero básicamente, el tema de hoy, y perdón, estoy un poquito agripada el día de hoy. El tema de hoy ha sido la obra del Espíritu Santo, en este caso, desde el punto de vista del arrepentimiento del pecado. Y bueno, una persona que se arrepiente de su pecado recibe el perdón, porque ese fue el trabajo de nuestro Salvador, pagar por nuestros pecados. Y la Biblia dice que que todo el que cree que Jesús es Señor, pues será salvo. En este momento, si alguien que estuviera escuchando quisiera hacer la oración, quisiera creer, quisiera que el Espíritu Santo lo convenza de pecado, de justicia y de juicio, solo tiene que pedirlo. Si estás escuchando y tú sientes en tu corazón ese arrepentimiento, si tú sientes esa carga por tus pecados, si tú piensas que tu vida no ha sido lo que Dios hubiera querido que fuera, no soy yo, ni eres tú, ni alguien que te diga, es el Espíritu Santo quien está hablando a tu corazón. Y como dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezcan su corazón. Si el Señor Espíritu Santo te está poniendo arrepentimiento, arrepiéntete, pide perdón y el Señor de nuestra salvación, Jesús, Él murió por tus pecados. Habla con Él directamente y, bueno, déjanos cualquier duda, cualquier mensaje, cualquier comentario. En los comentarios será un placer leerlo y responder lo que podamos pues nosotros ayudar a dudas, si alguien necesita peticiones de oración o algo, estamos aquí para servirle. Muchas gracias. El día de hoy es febrero 7, 2018. Mi nombre es Sofía y estoy para servirles aquí en su canal. Hasta luego.